Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia. Salud amigas y amigos de laiguana.tv. Hoy se encuentra con nosotros nuevamente, ya es un invitado recurrente de nuestro programa, Ramón Grossfogel. Él es un filósofo de la Escuela de Pensamiento Descolonial que está reunida en estos días en Caracas. Toda la próxima semana van a estar reunidos deliberando aquí acerca de importantes temas del pensamiento descolonial. Y bueno, hoy estamos además transmitiendo en vivo a través de las redes sociales, en laiguana.tv. Los invito, por cierto, a que se suscriban al canal YouTube de laiguana.tv y a que le hagan clic a la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que tengamos un nuevo video, ya sea de cara a cara o de los otros productos de La Iguana Televisión. Bueno, y Ramón es un hombre con el que podemos hablar de varios temas, porque bueno, él es puertorriqueño y además está radicado en Cataluña. Y bueno, como en el periodismo manda la actualidad, tenemos que comenzar por Cataluña. Vienes prácticamente de allá y bueno, ¿qué es lo que está planteado de fondo realmente en el conflicto catalán? Bueno, primero yo estoy radicado en la Universidad de California en Berkeley. Yo estoy en California, pero paso mucho tiempo del año en Cataluña porque tengo allí varios proyectos de escuelas decoloniales y hace años que vengo acompañando el movimiento catalán. Bueno, lo que está ocurriendo en Cataluña es un Estado imperial, muy sencillo de entender, es un Estado imperial, el mismo Estado imperial que toda la vida colonizó otras partes del mundo, incluyéndonos a nosotros en América Latina, que colonizó también territorios, naciones dentro de su territorio cercano, ¿no? Y que lo incorporaron dentro de la esfera de dominación de ese Estado. Y ese Estado tuvo una larga trayectoria dictatorial durante siglos. En el siglo XX, 40 años de dictadura franquista. La llamada transición a la democracia es un gran mito, porque lo que hicieron fue la impunidad total hacia el franquismo, la continuidad de leyes franquistas, la continuidad y la desfachatez más impresionante de la monarquía franquista en acción. Y entonces esos juicios que han hecho con los catalanes es un juicio totalmente franquista, donde no saben qué inventarse para meterlos presos. Y lo que están es criminalizando a los movimientos sociales, a los movimientos políticos, a los movimientos democráticos pacíficos, porque el movimiento catalán ha sido un movimiento pacífico. Y lo que han hecho es criminalizarlo. Y esto tiene un efecto pero enorme, no solamente en Cataluña, en todo el Estado español. Y lo triste es ver cierta izquierda, o yo le llamo pseudoizquierda españolista, que siempre se posiciona del lado del imperio y que lamentablemente no se da cuenta que esto que están haciendo en Cataluña de criminalizar gente que lo que hizo fue organizar un referéndum y ponerle penas que son mayores a alguien que mató a alguien o a alguien que violó a una mujer, ¿no? Tratándolos como si fueran criminales, eso tiene unas repercusiones enormes sobre todo el Estado español. Es decir, mañana pueden meter preso a cualquiera con este concepto que le llaman sedición. Sedición es alguien que va a la calle y llama a movimientos, movilizaciones, manifestaciones, no sé qué, y ya con eso te meten preso 10, 12, 14 años. Por cierto que es el mismo Estado español que hace, digamos, cuestionamientos acerca de las medidas judiciales que se toman en países como Venezuela, ¿no? Con respecto a casos parecidos. Eso es lo más impresionante, cómo tú tienes un Estado que funciona de una manera, con una desfachatez tan enorme como tener juicios franquistas en el siglo XXI, que luego va a moralizar con un país como Venezuela, que sí tiene un orden de derecho, que sí tiene instituciones democráticas, que sí tiene una amplitud de posibilidades de acción y de movilizaciones, donde la oposición se moviliza aquí libremente todas las veces que quiera, y sin embargo ese Estado habla de Venezuela como si fuera una dictadura, un Estado que prohíbe, que tiene una ley de mordaza, donde le meten multas de miles y miles de euros a personas que se manifiestan en las calles públicamente por cualquier tema que sea,
ya eres criminalizado y te ponen unas multas enormes, pero ahora en el caso catalán han pasado a otro nivel, porque ya no son multas, ahora es cárcel y penas de 10, 12, 14 años. ¿Y qué crees tú que va a pasar? Por supuesto que es muy difícil profetizar en ciencias sociales, pero sí. ¿qué crees que va a pasar viendo lo que está ocurriendo en estos momentos? Bueno, lo que está ocurriendo en este momento es que el pueblo catalán finalmente ha dicho basta ya y se ha lanzado en una lucha de desobediencia civil pacífica, siguiendo el ejemplo de Martin Luther King, de Gandhi, donde se ha lanzado a hacer actos de desobediencia civil para hacer ingobernable Cataluña. Es decir, luchar por la soberanía y el derecho a autodeterminación del pueblo catalán y la lucha por la liberación de los presos políticos. Y lo que han hecho es organizar una especie de guerra de guerrilla pacífica, porque no es violenta, la lucha catalana no es violenta, por eso es que estas penas que han lanzado no guardan proporción con nada. Y lo que han organizado es una especie de organización clandestina, nadie sabe quién es el Tsunami Democrático, así se llama, que mueve miles y miles y miles, cientos de miles de catalanes, que son movilizados por el Tsunami Democrático y nadie sabe quiénes son. Y ahora el Estado español se está volviendo loco tratando de ver quiénes son y tratar de encarcelarlos, reprimirlos y no encuentran a nadie. Y claro, cuando el Tsunami dice vamos al aeropuerto, aparecen miles en el aeropuerto y paralizan el aeropuerto. Entonces el aeropuerto internacional de Barcelona, que es uno de los ejes económicos más importantes de todo el Estado español, esta semana llevan paralizada, desde la sentencia del lunes pasado, llevan paralizado todo Cataluña. Han colapsado las ciudades, han colapsado el funcionamiento de la economía. Hoy hubo una huelga general completamente exitosa. Y en América Latina nosotros tenemos que estar del lado de los oprimidos. Nosotros tenemos que estar del lado de los pueblos que luchan por su liberación y sobre todo contra un Estado imperialista, colonialista, como ha sido el Estado español, que ya hemos conocido su historia en América Latina. Claro. Entonces, desde acá nosotros no podemos dudar ni un segundo de qué lado estamos. La idea de que el movimiento catalán es un movimiento de la burguesía catalana y todo eso es un mito que han lanzado para tratar de desprestigiar el movimiento. Pero miren, observen, hay más de 1 millón de personas en las calles hoy de Cataluña y son la clase trabajadora. Es decir, en el movimiento catalán, algo que hay que decir es que la burguesía catalana se hace independentista por la presión popular, no porque la burguesía catalana haya engañado, manipulado al pueblo, sino que es al revés. La demanda de autodeterminación, de soberanía del pueblo catalán ha hecho que la burguesía catalana se alinee en ese proyecto o queda fuera del panorama. Entonces, hay sectores de la burguesía catalana participando, pero esto es un movimiento popular. Y si alguien tiene dudas, que mire las fotos, que mire los videos de esta semana, a ver quiénes son los que están en la calle. Y la huelga general de hoy la convocaron los sindicatos, es decir, la clase trabajadora catalana. Entonces, eso hay que decirlo porque hay una imagen del movimiento catalán como si fuera un movimiento controlado y manipulado por la burguesía, y eso es totalmente falso. El movimiento esta semana ha desbordado a todos los partidos políticos. O sea, el movimiento está más allá de cualquier plataforma de los partidos soberanistas. Es un movimiento que tiene una autonomía y una potencia enorme. Y yo creo que en América Latina tenemos que tomar conciencia de eso y estar del lado del movimiento catalán, no dudar ahí. Claro. Ramón, viniéndonos justamente de América Latina, tú que eres puertorriqueño, quisiera que pasáramos rápidamente revista a lo que ocurrió este año en Puerto Rico y ponerlo en perspectiva. Pareciera que esta famosa revolución de los reggaetoneros como que fue un cambio para que nada cambie. ¿Cómo lo ves? Bueno, el tema es que, claro, en Puerto Rico se están, vamos a ponerlo así, ensayando, y siempre ha sido así históricamente, en Puerto Rico se ensayan los métodos económicos, políticos y militares que van a usar el imperio en otras partes del mundo. Siempre los ensayan en Puerto Rico unos años antes. Entonces, nosotros siempre por eso ya sabemos lo que viene porque lo empiezan a hacer en Puerto Rico. Puerto Rico siempre ha sido un laboratorio para el imperio de venta de productos, de modelos económicos, de prácticas de intervención militar
O sea, hemos estado siempre ahí metidos como una especie de laboratorio. Y claro, lo que ha ocurrido es que ha habido una situación de crisis brutal donde la colonia no ha podido, ha seguido a la quiebra del Estado colonial, que eso es responsabilidad del imperio, pero claro, el imperio nunca la asume. Lo que hacen es lo que se ha llamado un capitalismo de catástrofes, o sea, que aprovechan una catástrofe económica o una catástrofe natural. Para entonces hacer más capitalismo, más desposesión de los pueblos. Entonces, el modelo neoliberal, ¿no?, que es un modelo que ha estado por todos lados, en Puerto Rico, fíjate que ahora lo que han hecho es que han puesto una junta de Wall Street a través del gobierno americano que están administrando el presupuesto de Puerto Rico durante los últimos, no sé, 4 o 5 años. Y deciden cuánto dinero se invierte en escuelas, en hospitales. Primero se paga la deuda a Wall Street. Y luego lo que sobra veremos qué hacemos. Han cerrado más de 800 escuelas, han cerrado cientos de hospitales, las carreteras han colapsado, los servicios han colapsado. O sea, estamos hablando de un capitalismo que en el desastre total, ¿no? ¿Y qué pasa? Encima de eso viene el huracán María y acaba de destruir toda la infraestructura de la isla. Y viene entonces el señor Trump con unas políticas de supremacistas blancas, donde dinero que le correspondía a Puerto Rico para levantarse del huracán nunca los envió. Envió una parte, pero no lo ha enviado todo. Y entonces este señor, que es un experto en fake news, en decir mentiras, bueno, pues él dice que Puerto Rico recibió 92.000 millones de dólares del gobierno, un montón de mentiras. Puerto Rico no ha recibido casi nada. Ha recibido creo que una cuarta parte, un tercio de lo que le correspondía, que es dinero que pagan los puertorriqueños a través de la seguridad social a los Estados Unidos, a través de impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El gobierno americano lo que hace es que deja a Puerto Rico en la intemperie. Si te acuerdas, hay una imagen muy, muy impresionante de Trump tirándole papel higiénico a los puertorriqueños después del huracán. Era una imagen que iba dirigida a quienes, a los supremacistas blancos que le votan. Como mira cómo yo trato a los latinos, ¿no? Entonces hizo de Puerto Rico un caso ejemplar de cómo hay que tratar a los latinos. Entonces, Puerto Rico, entre el desastre de la Junta de Wall Street puesta por Obama allí para administrar el presupuesto del país y el desastre de María, pues Puerto Rico quedó en una situación totalmente de bancarrota y de caos, ¿no? Por todos lados, sin agua, sin electricidad. El cálculo es que después de María han muerto más de 6.000 personas a causa del desastre del huracán. No durante el huracán, sino después del huracán, porque no se atendieron los servicios básicos. O sea, el país se quedó sin agua, sin electricidad, sin un montón de servicios y murieron más de 6.000 personas. O sea, estamos hablando de una situación de desastre, sobre todo una isla, ¿no?, con poca población comparado con otros países. 6.000 es un número muy grande. Entonces, estamos hablando de una situación de caos donde el pueblo ya no pudo más cuando de momento sale a la luz pública los mensajes que tenía el señor Rosselló, que era el gobernador en ese momento en Puerto Rico, ya diciendo cosas que eran, o sea, el descaro más absoluto de corrupción, robo de dinero, insultos al pueblo puertorriqueño, insultos a las mujeres, insultos a todo el mundo. O sea, era el grupo de comunicación, no me acuerdo si era WhatsApp o si era que tenía este señor, de momento sale a la luz pública. Siempre hay la pregunta, ¿cómo salió eso? ¿Quién lo sacó? Siempre se ha quedado esa pregunta en el aire. Pero lo que ocurre inmediatamente es que hay un movimiento popular que hace lo que están haciendo los catalanes hoy, es decir, un movimiento de desobediencia civil pidiéndole la renuncia al gobernador de Puerto Rico. Entonces, ese movimiento logró forzar, porque colapsó todo el país, colapsaron
todos los servicios, todo, y era un movimiento que era diariamente y crecía exponencialmente día a día, hasta que finalmente el gobernador de Puerto Rico se vio forzado a renunciar. El problema de fondo es que la renuncia del gobernador no significa un cambio radical de nada. Es decir, renunció el gobernador, pusieron a la que era secretaria de Estado de gobernadora, porque la ley en Puerto Rico, si el gobernador no está, sustituye el secretario de Estado, que no es un secretario de Estado, es un eufemismo, porque Puerto Rico no tiene política exterior propia, ¿bien? Es una colonia americana. Pero esa señora pasa a ser la gobernadora de Puerto Rico y la Junta de austericidio neoliberal sigue en el mismo sitio, sigue haciendo los recortes presupuestarios continuamente, eso no se ha transformado, que es, vamos a ponerlo así, lo que está en el fondo de la crisis que viven los puertorriqueños, la relación colonial con Estados Unidos no ha cambiado, es decir, se cambió el gobernador, pero no hubo un cambio estructural de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, ni con el sistema, ni nada. Entonces, por tanto, estamos viviendo ahora mismo una situación donde hay una gobernadora, pero salió el gobernador, pero estamos en lo mismo, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que hace a alguna gente cuestionarse, bueno, cuál era la agenda entonces que había en términos de por qué, o sea, quién estaba detrás de haber revelado las conversaciones. Entonces, ahí se especula mucho. Un poco esa misma reflexión se está haciendo en estos días con respecto a Ecuador, luego de que se llegó a la negociación y aparentemente se pacificó el país luego de una semana muy intensa. ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí me creó la misma sensación que tuve cuando lo de Puerto Rico, que en el caso de Ecuador ni siquiera renunció el presidente. O sea, por lo menos si hubiera renunciado ese señor y hubiéramos ido a nuevas elecciones, al menos algo se logró. Pero que ese señor esté en la silla donde está, luego de haber traicionado y mentido descaradamente al pueblo de Ecuador, porque recordemos que ese señor concurrió a las elecciones con la plataforma del Movimiento Ciudadano. Claro. Luego, cuando llegó al poder, entregó el país a las bases militares americanas. Luego, cuando llegó al poder, se fue en una línea neoliberal de reformas económicas, todo lo contrario de lo que hizo el gobierno de Correa. Luego entregó a Assange, el de Wikileaks. Luego, o sea, es una traición detrás de otra, de cosas que Salió el tipo... de UNASUR también. ¿Ah? Salió de UNASUR. Salió de UNASUR, se salió de todo y además empezó a atacar a Venezuela, o sea, fue un viraje y además una gran traición. Y digo traición porque este señor está haciendo lo opuesto de lo que prometió. Entonces, ese señor que debía haber renunciado, no renunció. En Puerto Rico, por lo menos el gobernador de Puerto Rico renunció, pero acá ni eso. Y en la negociación, al final, yo mirándolo desde afuera, porque no conozco bien los pormenores internos de esa negociación, pero es que me da la impresión que bueno, lo que sale y lo que se anuncia por el liderato de la CONAIE es que se logró cambiar el artículo sobre los combustibles, es decir, volver a poner los subsidios al combustible. Pero en realidad lo que se acordó ahí fue redactar nuevamente ese artículo. Y no hay ni siquiera un acuerdo sobre cómo se va a redactar. Y salieron de la reunión cantando una victoria. Y el paquetazo era un montón de otras medidas, pues lo demás se quedará igual. Sigue bien. O sea, no se dice nada de eso. Por ejemplo, el que este hombre haya desregularizado el éxodo de los dólares, es decir, que ahora los ricos de Ecuador puedan sacar sus dólares fuera de Ecuador sin pagar impuestos a paraísos fiscales para evadir impuestos, pues eso ahora es completamente libre de impuestos y de todo. El que las medidas donde hace una reforma laboral, o sea, todas las medidas del Fondo Monetario, una reforma laboral para precarizar los trabajos, las medidas para eliminar el mes de vacaciones y bajarlo a 2 semanas, las medidas o sea, hay una lista de medidas, por eso se llamaba el paquetazo, porque era un montón de cosas, pues no se habla de nada de eso. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se desconvocaron las movilizaciones a partir de negociaciones donde no hay nada tangible? O sea, no hay nada sobre el paquetazo, hay solamente un punto que se acordó volverlo a redactar y a saber cómo se redacta,
y luego se salió a cantar victoria en las calles y a desmovilizar al pueblo cuando estaban a punto de tumbar ese gobierno y de pasar a una nueva etapa de soberanía del pueblo de Ecuador. Ese señor que ha mentido tanto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el liderato de la CONAIE le tome la palabra? Es algo que me deja perplejo. ¿Cómo es posible que se le crea una palabra a ese señor? Ese señor ha mentido descaradamente. Ese señor ha hecho promesas que no ha cumplido. Ese señor llegó al poder en una campaña electoral totalmente falsa, que luego traicionó todo lo que dijo. Entonces, en un señor así, ¿cómo es posible que tú te lo tomes en serio y le tomes la palabra? Sí. ¿No? Y que luego salgas a cantar victoria de algo en la cual no se acordó nada. Realmente no hay nada acordado. Claro. Ahora están negociando todavía y mientras negocian, ¿sabe lo que hace el señor Moreno? Está encarcelando montones de líderes por todo el país, ¿no? En Ecuador, encarcelándolos a todos, incluyendo líderes indígenas. Entonces uno se queda con la boca abierta de, bueno, ¿y qué pasó aquí? Claro. ¿Qué se negoció que no estamos conociendo? O sea, a lo mejor hay una negociación ahí, en secreto, que no sabemos, o a lo mejor hay otras cosas pasando. No sé, yo hablo desde el exterior, desde el desconocimiento de ser una persona que lo mira de afuera, y reconozco eso. A lo mejor alguien pudiera públicamente dar respuesta a estas preguntas que yo hago, claro, porque no me quedan muy claras. Vamos a aprovechar el resto de la entrevista para hablar de la Escuela de Pensamiento Decolonial que está sesionando en Caracas en estos días. Hay un tema central, ¿no? Me gustaría que nos explicaras un poquito cuál es ese tema. El tema central es de esta escuela. Siempre cada año tenemos un tema distinto, pero este año es el tema de la crítica al proyecto civilizatorio de la modernidad y el pensar que sería un nuevo proyecto civilizatorio más allá de este proyecto civilizatorio moderno colonial. Entonces, ese es el tema central. Entonces, tenemos gente de diversos lugares participando en la escuela y claro, la idea es que discutamos y pensemos el tema de qué sería un nuevo proyecto civilizatorio, ¿no? Yo creo que eso es fundamental desde el punto de vista del horizonte, es decir, un horizonte de hacia dónde debemos ir caminando en términos de un proyecto civilizatorio más allá de la civilización moderna occidental en la que estamos metidos. Y claro, eso hay que mirarlo en una dialéctica con la situación política de hoy. Es decir, hay que mirar también la relación que hay entre hacia dónde queremos caminar y dónde estamos hoy. Por ejemplo, pongo de ejemplo, nos queremos mover hacia una sociedad económicamente post-extractivista, ¿bien? Y eso es uno de los objetivos de la revolución bolivariana. Pero ¿eso es posible hacerlo esta noche? Eso no es posible hacerlo esta noche. Y yo llamo la atención a esto porque hay cierto ecologismo delirante entre ciertos sectores, incluso de izquierda, entre comillas, lo pongo porque realmente sus políticas en relación a Venezuela son totalmente proimperiales, repiten lo mismo que dice el imperio del gobierno bolivariano, que es un gobierno autoritario, que es un gobierno corrupto, que es un gobierno no sé qué. La crítica que hacen es una crítica de anti-extractivismo radical, donde hay que dejar de exportar petróleo, exportar oro, exportar lo que sea esta noche, ¿entiendes? Eso hay que dejarlo esta noche. Entonces, claro, en un país que tiene 100 años de exportación petrolera, de monoexportación de un producto, con cultura rentista, con estructuras montadas alrededor de eso, en la División Internacional del Trabajo. O sea, el chavismo no creó el extractivismo venezolano, el chavismo lo heredó. Entonces, el chavismo intenta romper con eso, pero ¿cómo es posible romper con eso cuando estás en una guerra económica? Cuando te tienen una guerra económica, cuando te tienen un bloqueo económico, cuando te tienen sanciones. Eso hace muy difícil tú dar el paso de poder hacer una ruptura radical con eso. Entonces yo llamo la atención a esto porque, por un lado, nosotros vamos a tener una discusión que va a ser crítica con respecto a el momento en que estamos, donde va a ser crítica también de las economías extractivistas y todo eso, pero
sin perder de vista, perder de vista la política y la política antiimperialista y la situación en que estamos metidos hoy. Claro. No podemos hacer proyectos delirantes, porque imagínate, si Venezuela hoy tomara al pie de la letra lo que dicen algunos intelectuales que se llaman decoloniales aquí en Venezuela, ¿no? Y dijeran, bueno, hay que eliminar el extractivismo y eso hay que eliminarlo ya, esta noche o la semana que viene. Si se fuera a hacer eso, ¿tú sabes lo que pasaría? Que aquí ya colapsaría lo único que funciona aquí. O sea, acabaría de colapsar toda la economía venezolana y mañana, ¿quién tú crees que va a estar aquí si colapsa la economía venezolana y el Estado venezolano? ¿Quién tú crees que va a estar aquí? Va a estar las compañías transnacionales explotando toda la riqueza minera, todo el petróleo de manera hiperextractivista, ¿no? En cambio, el gobierno bolivariano en el largo plazo, en el horizonte, se plantea un proyecto ecológico. Se plantea como horizonte romper con esa herencia colonial de la División Internacional del Trabajo que te asignó a exportar solamente petróleo. Se mueve en una dirección de intentar diversificar. Bien o mal, críticas podemos hacer de que se pudo haber hecho mejor, exactamente, pero hoy día, en medio de un bloqueo económico, Venezuela no puede ahora mismo plantearse asumir eso. Cumplir con eliminar de una manera acelerada el extractivismo. Claro. A no ser que tú favorezcas que en lugar de ser los venezolanos, que sean las compañías transnacionales las que los exploten. Claro. Que en eso termina ese tipo de propuesta política hiperradical. Terminan haciéndole el juego al imperio. Ya para finalizar, me gustaría que nos contaras un poco lo que tú en concreto vas a plantear. Tengo entendido que se trata del caso de China. Sí. Bueno, yo voy a hacer una discusión que me toca hablar en la apertura de la escuela sobre el tema de China. Yo creo que el tema de China es un tema que hay que discutir desde una perspectiva decolonial. Yo pienso ir a la historia de China, ¿no? A la historia de la Revolución China, lo que ha sido China en términos revolucionarios en el siglo XX, pero también voy a hablar de lo que fue el golpe de Estado de Deng Xiaoping a mediados de los 70, cuando murió Mao. Un mes después hay un golpe de Estado que encarceló a millones, que mató millones de personas, etc. Y que hace un viraje en la política china hacia la incorporación al mundo moderno occidental y entrar en ese mundo como, en un primer momento, como un lugar de atracción de inversiones extranjeras y en un segundo momento como una superpotencia dentro de ese mundo. Entonces, una de las cosas que vamos a discutir es qué es China. China es socialista, China es capitalista, China es otra civilización o China es parte de esta civilización. Obviamente yo me identifico más con el punto de vista de que China es capitalista, que no es socialista, que China hubo un golpe de Estado que restauró el capitalismo desde el año 76, que China no es otra civilización exterior a esta, sino que China es una continuidad de la civilización moderna occidental. Por eso el desastre ecológico que hay allí tiene que ver con eso. China tiene unas maneras de operar diferentes a los imperios occidentales, quiero discutir eso, pero lo importante para mí esta discusión es no caer en la trampa de pensar de que China es un modelo al cual tenemos que seguir o imitar, porque China para mí es un ejemplo de un país que claudicó frente al capitalismo mundial y que hoy compite de tú a tú con los grandes poderes imperialistas capitalistas del mundo. Es decir, es una sociedad capitalista y una sociedad insertada dentro de las lógicas civilizatorias de la modernidad occidental. Porque ser chino no te hace menos occidental. O sea, lo que hace, o sea, la perspectiva de colonial, hay que tener cuidado con las visiones ingenuas que piensan que porque tú eres indígena o porque tú eres chino, porque tú eres árabe, pues ya eres decolonial. No, perdóname. Parte del éxito de este sistema es hacer que aquellos que están abajo piensen epistémicamente como los de arriba. Parte del éxito de este sistema ha sido destruir todas las otras civilizaciones e imponer esta como la civilización planetaria. Y hoy día todos estamos dentro de esta civilización, con todas las lógicas de muerte de la civilización moderna occidental, destructivas de la vida humana y vida no humana. Entonces China, yo creo que hay que discutir seriamente
Claro, no estoy diciendo que no se tengan relaciones comerciales, que no se tengan relaciones de alianza con China, que yo creo que para Venezuela es fundamental. Pero una cosa es eso, otra cosa es pensar que fuera un modelo al cual hubiera que imitar. Y ahí es donde llamo la atención, cuidado, que no creo que sea un modelo a imitar, creo que al contrario, es un modelo que no debemos imitar, que debemos tener un ojo crítico. Bueno, ya con este tema podemos tener una idea de lo polémico y lo profundo que va a ser la discusión de la Escuela de Pensamiento Descolonial la semana próxima en Caracas. Por supuesto, todos los interesados están invitados a seguirlo. Nosotros vamos a hacer lo posible también por aquí, por la Iguana Televisión, para estar pendientes de la escuela. Le doy las gracias a Ramón Grosfoguel por haber estado con nosotros hoy. También al equipo técnico integrado por Yusbeli Jiménez, Emilio Laperuta y Alejandro Pérez. A ustedes, amigas y amigos, los invito a que nuevamente se suscriban al canal YouTube de la Iguana Televisión, a que le den a la campanita para tener las notificaciones de los videos que vayamos subiendo. Y será entonces hasta la próxima vez. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.